vamos a empezar ya con la primera charla, que la va a dar mi compañera del Hospital Lucus Augusti, la doctora Laura Coto, que nos va a hablar de las deformidades de la columna vertebral. Bueno, hola a todos, yo soy Laura, como ya me acaba de presentar Manuel, y vamos a empezar a hablar un poquito de la columna, que probablemente todos huyáis de ella, pero os va a perseguir. Así que vamos a empezar definiendo un poquito la escoliosis según la SRS, ¿vale? Que es así el organismo que nosotros seguimos un poquito para tratar la patología de la columna. Entonces se define como una deformidad tridimensional del raquis, ¿vale? Habitualmente cuando la vemos, cuando se nos presenta en consulta, lo que hacemos es verlos pues, a los pacientes de frente, pero hay que recordar siempre que es una deformidad en los tres planos del espacio. Y para poder catalogar la escoliosis necesitamos que cumpla estos dos criterios. Por un lado, tener un ángulo de Cobb de más de 10 grados y por otra parte, que los cuerpos vertebrales estén rotados, ¿vale? Vamos a ver más adelante cómo valoramos esto. No es lo mismo que se presente una escoliosis en un bebé que en un niño que en un adolescente, ¿vale? Y vamos a ver por qué no es lo mismo. Estos son así un poco un batiburrillo de los tipos de escoliosis que hay, ¿vale? Para que os quede un poco más claro, os puse ahí en verde, quedaos con que distinguimos la congénita, la de inicio precoz y la del adolescente, porque se tratan de maneras distintas, ¿vale? Pero se pueden dividir de varias maneras. ¿Por qué es importante la edad? Pues la edad es muy importante porque el crecimiento de la columna y del tórax son interdependientes, no crece el uno sin el otro. Entonces, si tenemos un mal crecimiento de la columna, se traduce en un mal crecimiento del tórax y, por lo tanto, puede haber un mal crecimiento del pulmón y, por tanto, de la función pulmonar, ¿vale? Hay muchos estudios que reflejan esto y nos cuentan que en la escoliosis de inicio precoz, no tratada en la infantil y la juvenil, es decir, la infantil en menores de 3 años y la juvenil entre los 3 y los 10, estos pacientes tienen una mortalidad más alta por fallo respiratorio y tienen más enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Por eso es importante esa barrera que ponemos ahí de los 10 años. No pasa esto en la escoliosis del adolescente, ya la columna ha crecido lo suficiente, digamos, para que el pulmón pueda tener una buena función. Por eso las diferenciamos un poco. Y vamos a empezar hablando de la escoliosis idiopática del adolescente, que dentro de todas estas deformidades es de lejos la más frecuente. Como os pongo ahí, supone entre el 80 y el 85% de las formas idiopáticas, ya sabéis todos que le llamamos idiopático cuando no tenemos otra causa que lo explique, ¿vale? Y tiene una incidencia similar en hombres y mujeres, en chicos y chicas. Tenemos todos la sensación de que lo vemos más en niñas porque tiene hasta 10 veces más riesgo de progresión, pero la incidencia es similar, ¿vale? Para que os hagáis una idea, la prevalencia en población general es en torno al 3%. No es una patología muy frecuente, pero tampoco es una patología que no vayamos a ver nunca. En cuanto a las curvas, ahora veremos cómo las diferenciamos, pero que tengáis presente que la más frecuente es la curva torácica derecha, seguida de la doble curva torácica derecha y lumbar izquierda. La torácica izquierda, ya os pongo ahí abajo una banderita roja, porque cuando se os presente esto hay que mirarlo con lupa, porque hasta un 20% se asocian a anomalías intrarraquídeas, ¿vale? Entonces, en ese caso, cuando tengamos una curva atípica, es bueno pararse un poquito más. ¿Cómo se presenta? Habitualmente es un hallazgo casual en la revisión del pediatra. Vale, sí que es verdad que los estudios dicen que hay un pico de detección en verano por parte de los padres cuando los ven sin camiseta en la playa, piscina y demás, que pueden ver un poquito la escoliosis, pero lo habitual es que nos la deriven desde la revisión normal del pediatra. Importante los antecedentes tanto personales como familiares. Es muy frecuente que estos niños tengan un hermano, un padre, un primo que ya haya presentado escoliosis. Y en cuanto a los personales, hay que preguntar un poquito sobre historia de dolor. No es habitual que se presenten con dolor, pero bueno, nos puede ser útil para el diagnóstico diferencial. Ver si se quejan de entumecimiento en brazos o en piernas, por si puede haber ahí alguna patología de base que no haya sido detectada. Y importante el examen físico, fundamental, ¿vale? Os pongo ahí unas pinceladas de lo que tenemos que ver, fijarnos en la altura de los hombros, en las escápulas, si presentan alguna asimetría, si hay asimetría en los flancos, la ubicuidad pélvica, y es importante medir también las piernas. Muchas veces la dismetría de miembros inferiores
puede hacer que la columna se tuerza. Al final el tronco tiene tendencia pues eso, a mantener la mirada horizontal, el cráneo centrado sobre el tronco, entonces es un mecanismo compensatorio que puede utilizar a la columna, la torsión de la columna para compensar esa dismetría. Entonces es importante tenerla en cuenta. Medirlos y pesarlos en todas las consultas, porque veremos que es muy importante el crecimiento en el desarrollo de esta patología. Y os pongo ahí lo de las lesiones cutáneas, porque como todos sabéis, pues las típicas manchas café con leche de la neurofibromatosis, el mechón de pelo que puede aparecer en el fondo de la espalda en casos de defectos de cierre del tubo neural, muchas veces es la primera manifestación de la patología, ¿vale? Y lo vamos a ver pues, cuando vienen referidos a nosotros por la escoliosis. Entonces es importante tener ahí la visión un poco atenta a todo lo que se puede presentar. ¿Qué hacemos además de la exploración física? Es importante la exploración neurológica, tanto motora como sensitiva, ¿vale? Os pongo ahí, bueno, un poquito lo que hay que mirar, pero básicamente de arriba abajo, ¿vale? Puntillas, talones, caderas, codos, hombros, un poco de todo. La sensibilidad lo mismo por dermatomas, e importantes los reflejos, ¿vale? Los osteotendinosos que todos conocéis, pero quizás los cutáneo-abdominales son un poco más desconocidos o no los utilizamos en la práctica habitual. Entonces, los tumbamos boca arriba con un hisopo o con el martillo de reflejos con la parte de atrás, le hacemos un ligero raspadito ahí a la altura del ombligo, un poquito más arriba, y tenemos que ver que esa musculatura se contrae hacia el lado que nosotros estimulamos, ¿vale? Si no se contrae o lo hace de forma asimétrica, tiene que hacernos pensar que puede haber una patología raquídea de base, ¿vale? A lo mejor ya es indicación de pedir una reso para descartar opciones. Y después los reflejos de primera motoneurona, el Babinski, si tiene clonus, el signo de Hoffman, porque también nos puede dar pistas de que igual no es una escoliosis idiopática y hay algo detrás. ¿Qué maniobras solemos hacer en la consulta? Pues las fundamentales, vamos a echar así un repasito. El test de la plomada, ¿vale? Muy sencillo de hacer, con un hilo, con un pesito que cuelgue, ya nos sirve. Entonces lo que buscamos ahí es ver cómo está equilibrado el raquis. Lo ideal es que pase del occipucio por la C7 y por el pliegue interglúteo, ¿vale? Pero en los casos de escoliosis se puede desviar a derecha o izquierda, no estar neutro, y esto es necesario verlo y anotarlo. Y los bendings lo hacemos también en la consulta, o sea, clínicamente y radiográficamente. Veremos más adelante cómo lo vemos en la radiografía. Y esto es para valorar sobre todo la flexibilidad de la curva. Más maniobras en la consulta, el test de Adams, que os sonará a todos. Es muy útil para distinguir una escoliosis verdadera de una actitud escoliótica, ¿vale? Hay muchos pacientes que pueden venir, que lo remite el pediatra porque tiene un hombro más alto que otro, camina torcido, y muchas veces es una actitud escoliótica, es algo más postural que en realidad un verdadero problema de la columna. Entonces, con el test de Adams los podemos distinguir con facilidad. Tenemos que ver al paciente de espaldas, y tiene que hacer una flexión anterior con las rodillas, los pies juntos y con las rodillas estiradas, ¿vale? Entonces, en los casos de las escoliosis verdaderas vamos a ver una jiba, como veis en este caso, torácica derecha, porque como hablamos antes, la curva más frecuente es la torácica derecha. Y en los casos de la actitud escoliótica no vamos a ver esto. El paciente se va a doblar y la vamos a ver una espalda plana sin ningún tipo de jiba. ¿Cómo la medimos? Pues la medimos con este aparato que veis aquí, que es el escoliómetro. Como no lo vais a tener todos en la consulta, hay aplicaciones en el móvil, aquí os puse una, pero hay 1.000.000 que os puede servir para utilizar así de manera rápida. ¿Por qué es importante? Porque nos puede ayudar a distinguir cuándo pedir radiografía y cuándo no pedirla, ¿vale? Si en el escoliómetro medimos más de 7 grados de angulación en la jiba, hasta el 95% de esos pacientes tienen curvas de más de 20 grados en la radiografía. Entonces, cuando tengamos más de 7 grados medidos por el escoliómetro, sí o sí tenemos que pedir placa, ¿vale? Porque muy probablemente tenga una curva que haya que tratar. Y después, pues en función de esto, ya decidimos si pedir la radiografía o no. Entonces, en la radiografía simple en bipedestación, posterior anterior y lateral, y vamos a ver lo que valoramos con mayor frecuencia. Tampoco vamos a ver absolutamente todo, son solo unas pinceladas para que sepáis un poco cómo medirlo y cómo orientarlo. Tenemos que ver la vértebra límite superior y la vértebra límite inferior, porque son las que vamos a emplear para medir el ángulo de Cobb. Entonces son las vértebras que están más inclinadas con respecto al plano horizontal, ¿vale? Si tenéis dudas es muy útil poner encima de la radiografía un papelito y vamos viendo cómo se tuerce. Quizás es más gráfico que intentar adivinar cuál es. Entonces la límite superior
vamos a coger la línea en el platillo superior y de la inferior en su platillo inferior, y eso nos va a dar el ángulo de Cobb, el famoso ángulo de Cobb. Después, en esta radiografía, ¿qué más podemos ver? La vértebra apical, ¿vale? La vértebra apical es la que más se separa de la línea sacra media, que, como bien lo dice la palabra, es una línea que tiramos desde el sacro, desde el medio del sacro hacia arriba. Entonces, la vértebra que esté más separada de esa línea es la vértebra apical y es la que nos define la localización de la curva, ¿vale? En este caso, pues tenemos la vértebra apical en la zona lumbar, podríamos hablar de una curva lumbar. Si es en la zona torácica, curva torácica. Y la dirección de la curva, derecha o izquierda, nos lo define la convexidad de la curva, ¿vale? ¿Qué más podemos ver en la radiografía? Si os acordáis, al principio decíamos que la escoliosis tenía que cumplir dos criterios para tenerlo. Por un lado, el ángulo de Cobb de más de 10 y por otro lado, que haya rotación. Acabamos de ver cómo podemos medir el Cobb y ahora vamos a ver cómo podemos saber si los cuerpos tienen rotación vertebral, ¿vale? Utilizamos el método de Nash-Moe, que lo que hace es relacionar la localización del pedículo con el centro del cuerpo vertebral, y ahí podemos ver si están rotadas o no. Si una vértebra no está rotada, la veríamos tal que así, como la del final, ¿vale? Vemos estos dos agujeritos del búho que nos mira de frente, ¿vale? Esos son los pedículos que nos indican que la vértebra no está rotada. A medida que se va girando, vamos perdiendo la visión de esos dos ojos. Podemos ver uno bien entero y otro parcialmente, empezar a desdibujarse el segundo o simplemente ver solo uno de los dos, ¿vale? Entonces eso nos va marcando el grado de rotación de la vértebra y tiene que cumplir, acordaos, las dos condiciones, más de 10 grados en el Cobb y rotación de los cuerpos. Después, en el plano sagital, bueno, esto podría dar para otra charla completa. O sea, que simplemente que sepáis que existen, que los parámetros espinopélvicos a la hora de planificación quirúrgica y demás los tenemos que tener en cuenta, pero no me voy a parar mucho porque es extenso. El test de bending, hablamos antes de que en consulta lo vamos a hacer para ver cómo corrige, y en la radiografía también lo podemos ver. ¿Para qué nos es útil? Para ver lo flexible que es la curva, para definir la curva estructural, ¿vale? Porque hay muchas curvas que se producen de manera compensatoria para tratar de, lo que hablábamos antes, equilibrar hombros, equilibrar cabeza y equilibrar pelvis, compensando la curva que hay por encima. Normalmente las compensatorias suelen ser las lumbares, entonces la curva no estructural o compensatoria en el bending se corrige y la estructural se corrige pero menos, ¿vale? Entonces nos ayuda, pues eso, a ver cómo corrige cada una y sobre todo de cara a una planificación quirúrgica. ¿Qué más podemos ver en la radiografía? Ya veis que la radiografía tiene mucha chicha. El estado madurativo del paciente es importante porque es una patología que se produce en niños en crecimiento, con lo cual se correlaciona mucho la progresión de la curva con la maduración esquelética, por así decirlo. Entonces, dos cosas que nos podemos fijar en la radiografía en la zona de la pelvis. El cartílago trirradiado, si está abierto o está cerrado. Es una de las primeras estructuras que en la columna nos vamos a fijar para ver el estado madurativo. Normalmente se cierra en torno a los 12-14 años. A partir de ahí, cuando ya nos encontramos con el trirradiado cerrado, nos fijamos en el riser, que es la osificación en la zona de la cresta, ¿vale? Seguro que ya todos sabéis más que de sobra, pero bueno, lo ponemos aquí, los grados de por dónde empieza. Empieza de la parte más lateral, va hacia medial, osificándose, hasta que tenemos el riser 5 cuando está completamente osificado, que ya nos indica que el crecimiento ha cesado y que tenemos muy poco riesgo de progresión de la curva. Y mencionaros también el Sanders, que antes no se usaba casi nunca, pero ahora cada vez hay más tendencia a emplearlo en la columna, porque se ha visto que como predictor de progresión es más certero que el riser. Entonces esto lo vamos a ver en una radiografía de la mano, generalmente de la mano no dominante, y aquí vamos viendo cómo se van cerrando las fisis de los dedos a medida que el paciente va creciendo. Entonces también nos va a ayudar, sobre todo a la hora de tomar decisiones de poner corsé o no poner, de retirar corsé o de operar. Pasamos ya al tratamiento. ¿Qué nos hace decidirnos para tratar o no tratar una curva? Pues fundamentalmente el sexo. Hemos visto que las niñas tienen mucho más riesgo de progresión. Es importante también para esto, que no lo dije antes, en la anamnesis en consulta, registrar la fecha de la primera regla, la menarquia, porque el año previo y los 2 años posteriores son años de crecimiento rápido, ahora lo veremos, en las chicas, entonces la curva tiene más riesgo de empeorar. Pues eso, a tener en cuenta el sexo, la magnitud de la curva al diagnóstico, los grados con los que empieza y el potencial de crecimiento.
y ya más secundariamente las curvas dobles y torácicas porque tienen más riesgo de progresión. Entonces, esto es un estudio muy clásico de hace muchos años, pero que dio pie a muchos otros que vinieron después, donde nos hacía de forma muy visual una división de cuáles tenían más y menos riesgo de progresión, ¿vale? Ya lo veis aquí, que cuanto menor maduración, menor grado de riser y mayor curvatura, tienen mucho más riesgo de progresión. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Aquí lo veis también de una forma muy gráfica. Hay una fase de crecimiento acelerado, un pico de crecimiento entre las niñas 12-13 años y los niños 14-15, donde va a empezar a comenzarse a cerrar el trirradiado y después ya empezamos a fijarnos más en el riser. Y en esa fase es donde hay mucho riesgo de que se descompense una escoliosis. Por eso, lo veremos ahora, cuanto más pequeños y más inmaduros, más encima tenemos que estar en el seguimiento. Vale, aquí lo veis también en correlación con la fusión del núcleo de osificación del codo. Y estas gráficas son muy útiles para tener así un poco presentes en la consulta para el riesgo de progresión. ¿Vale? Vemos, por ejemplo, que si está en un Sanders alto, que ya tiene las fisis de la mano y la muñeca cerradas, el riesgo de progresión es casi cero, sea cual sea la magnitud de la curva. Pero, sin embargo, si nos vamos a esta columna de aquí, en estadios muy precoces de maduración, aun curvas pequeñas tienen alto riesgo de progresar y a mayor grado, peor. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta la edad y el estado madurativo. Muy esquemático, tratamiento. ¿Qué hacemos? Entre 11 y 25 grados, dependiendo del grado de madurez. Si el paciente es inmaduro, hay que seguirlo muy de cerca, y si ya ha alcanzado la madurez esquelética, podemos hacer un seguimiento anual. Entre 25 y 45 grados, un paciente inmaduro, estaríamos hablando ya de ponerle un corsé, pero sin embargo, si ya está maduro, seguimiento anual también. Y curvas más de 50 suelen ser quirúrgicas. Vale, muy resumido, ahora lo vamos a explicar un poquito más. ¿Cuándo lo seguimos? Inmaduros y COP de menos de 25 o maduros y COP de menos de 45 y 50. Seguimiento lo podemos hacer bien clínico o bien radiológico, ¿vale? Habitualmente, cuanto más pequeños por el riesgo de progresión, solemos hacerle radiografía cada 6 meses. Si ya tienen las fisis cerradas, un riser 4 o 5, los podemos espaciar más y seguirlos anualmente. ¿Y hasta cuándo los seguimos? Hasta que se produzca un aumento de la curva o bien paren de crecer, ¿vale? En el momento en que ya tengamos las fisis cerradas, en 2 o 3 consultas sucesivas mantengan la misma altura y mantengan los mismos grados de la curva, podemos dejar de seguirlos. ¿Cuándo derivamos? Pacientes inmaduros y con curvas de más de 25, ¿vale? Hablábamos que aquí entra en juego el corsé. O cuando sean curvas más pequeñas, pero veamos que hay un incremento de 5 grados del COP entre revisiones separadas 6 meses, ¿vale? Y aquí es donde entramos con los famosos corsés. Curvas 25-30 en pacientes con potencial de crecimiento, con un riser bajo y un Sanders bajo, o cuando veamos que hay un incremento de más de 5 grados entre 2 consultas sucesivas. No recomendado, o sea, es tan importante saber cuándo tratar como cuándo no tratar. No está recomendado en pacientes que ya tengan un riser alto, un riser 4 o 5, un COP de menos de 20 o un COP de más de 50, que ya hablamos que en ese caso serían quirúrgicos. El objetivo del corsé no es corregir, es evitar la progresión o que esa progresión se produzca lo más lenta posible, ¿vale? Si corrige, fenomenal, pero es el objetivo, no es el objetivo. Es muy importante esto explicarlo en la consulta, tanto a niños como a padres, porque nos puede traer sorpresas en el seguimiento. El resultado del uso del corsé es dosis dependiente, es decir, cuanto más lo usemos, más beneficio nos va a proporcionar. Antes se decía que mínimo 23 horas al día, sacar 1 hora al día para deporte, aseo y demás. Los estudios más actuales lo que nos dicen es que en la barrera de las 18 horas es la que marca la diferencia, ¿vale? Entonces tampoco tenemos que ser excesivos con el uso, porque perdemos adhesión de los pacientes, ¿vale? Entonces, más de 18 sí que hay que insistir, pero entre 18 y 23 no se ha visto que haya un gran beneficio como para tener que hacer tanto hincapié en ello. Esto es un checklist que es parecido al checklist que hacemos antes de operar, ¿vale? Que publicó la SRS para ver un poquito los puntos que había que tener en cuenta antes de empezar el tratamiento con un corsé, los que teníamos que hacer durante el uso del corsé y también unas claves para decidir cuándo sacar el corsé, ¿vale? Nos puede ser útil, pues eso, nos explica
pues que prioricemos corsés rígidos frente a corsés no rígidos, más de 18 horas al día, nunca menos de 6 porque no tiene sentido, no va a tener utilidad, cuándo utilizar los rayos X en el seguimiento y cuándo retirarlo, ¿vale? Aquí os pongo los más usados. El corsé de Boston lo utilizamos para lumbares o curvas toracolumbares, y el Chenó cuando son torácicas con un APES un poquito más alto que el Boston. Ya veis que cubre hasta un poquito más arriba. Estos son los dos que más empleamos generalmente. Después tenemos este otro que es el Providence, que lo utilizamos en curvas únicas para hacer una hipercorrección nocturna. ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando encontramos una curva en un paciente muy joven que aún no ha llegado al pico ese de crecimiento que veíamos antes en la gráfica, el crecimiento acelerado. Antes de eso podemos utilizar el nocturno, y la idea es que el niño no se canse de utilizar el corsé y que no esté utilizando el corsé 12 años, porque si no la adhesión es muy mala. Entonces, pues para ir acostumbrándolo un poquito podemos tener este de hipercorrección. Y el Milwaukee se utiliza en curvas muy altas, que es muy raro hoy en día ver uno de estos. Normalmente esos casos ya suelen ser quirúrgicos, pero bueno, para que os suene. ¿Qué hacemos una vez que colocamos el corsé? Bueno, aquí vemos un caso, empezamos a seguir la paciente, esta radiografía es del 2020, tenía una escoliosis, vemos que un ángulo de COP de 14 grados, con una rotación vertebral Násimo U1, y que en la siguiente revisión ha aumentado, ¿vale? Llegamos a un COP de 27. Como vemos que el estado madurativo, el trirradiado sí que está cerrado, pero el RISER es bajo, es decir, que tiene mucho potencial de crecimiento, decidimos colocarle un corsé. Pues una vez que colocamos un corsé, ¿qué hacemos? Habitualmente al mes, mes y medio, hacemos una radiografía de control con el corsé. Para decir que un corsé está funcionando, tiene que corregir al menos un 20%, disminuir un 20% el ángulo de COP, si no, es que tenemos que ajustarlo mejor, cambiar los puntos de apoyo, porque no está haciendo lo que debe, ¿vale? Entonces aquí veis la radiografía con el corsé, veis aquí los flejes y las marcas de los puntos de presión, y vemos que la curva efectivamente corrige bien, con lo cual podemos dar este corsé por válido. Entonces, a partir de ahí, en los sucesivos seguimientos, tenemos que decirle al paciente que se saque el corsé 24 horas antes, para que la columna, digamos, se asiente a su manera y ver realmente cuál es la situación real, ¿vale? El corsé solo lo vamos a valorar la radiografía con el corsé puesto la primera vez, para ver si se nos ajusta bien. ¿Y cuándo lo sacamos? La retirada ha de ser progresiva. Si por ellos fuera, lo sacan el primer día y lo queman. Entonces es importante que sea progresiva y controlada, porque si no puede haber ahí efecto rebote. Cuando una vez en niñas, después de los 2 años de la regla y con un RISER 4 podemos empezar a retirarlo, ¿vale? Habitualmente hacemos el destete durante 6 meses, y en niños esperamos al RISER 5 y a que se cierren las epífisis de la vértebra. Muchas veces lo que hacemos es eso, ir disminuyendo las horas de corsé diarias o dejárselo solo por la noche, pero durante 6 meses, y seguir con los controles. Y ya por último, ¿cuándo operamos? Lo que decíamos antes, cuando son curvas grandes, torácicas más de 50, lumbares más de 45, y es importante no solo la magnitud de la curva, sino la deformidad. La estética importa, aunque no es la principal indicación, si hay mucha cefosis y si hay desequilibrio asociado, ¿vale? Porque tenemos que corregirlo en todos los planos. Los objetivos de la cirugía es sobre todo prevenir la progresión para que no tengan problemas derivados de la escoliosis en la edad adulta, conseguir un correcto equilibrio sagital y coronal y en la pelvis, y maximizar la salud y la funcionalidad del paciente. Lo habitual en escoliosis idiopática del adolescente es hacer una corrección y una artrodesis posterior, ¿vale? La idea es fusionar el menor número de vértebras posibles. Ahora la tendencia es hacer fusiones selectivas, solo de la zona en la curva estructural. Como comentábamos antes, la curva no estructural o compensatoria, una vez que corregimos la de arriba, tiende a la autorresolución, entonces nos evitamos fijar más niveles y dejar la columna más rígida. No hay que finalizar en la vértebra ápex, porque eso trae más complicaciones, y ver que la última vértebra artrodesada esté centrada en la línea media sacra para conseguir un buen equilibrio. Aquí vemos un antes y un después, una fusión selectiva solo de la curva estructural torácica, y vemos que la lumbar va detrás y se va corrigiendo. Muy resumido, cuando seguimos inmaduros y COP de menos de 25, maduros
y con menos de 45-50, derivamos en inmaduros y curvas de más de 25 o cuando vemos un incremento de más de 5 grados entre dos revisiones, y operamos las torácicas de más de 50 y las lumbares de más de 45. Y para llevar a casa, mayor riesgo de progresión en mujeres, revisiones periódicas durante el crecimiento, hasta que finalice el crecimiento tenemos que seguir a estos pacientes. Si empleamos corsé, mínimo 18 horas al día, y si operamos, una correcta planificación y fusiones selectivas siempre que sea posible en la curva estructural. Dos pinceladas de la escoliosis de inicio precoz, ¿vale? Acordaos que la escoliosis de inicio precoz la definíamos como aquella que se presenta en menores de 10 años. Y tenemos esta diferencia por el desarrollo pulmonar importante en estos niños, porque puede afectar al desarrollo de la capacidad de la caja torácica y afectar a la función de los pulmones. Hay varias etiologías, las congénitas, las neuromusculares, las sindrómicas, pero ahora vamos a hablar de la idiopática, que dentro de lo infrecuente que es, de estas es la más frecuente, ¿vale? Supone un 10% de las escoliosis de inicio precoz, ligero predominio en varones, pero tampoco hay mucha diferencia, hasta un 20% tienden a autorresolverse, y en estos casos es obligatorio descartar que no haya patología asociada, ¿vale? Es muy importante la valoración multidisciplinar cuando vemos una escoliosis en un paciente de menos de 10 años. Hacemos una pequeña división entre infantil y juvenil por implicaciones que tiene a la hora del tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Bueno, la exploración y la radiología, igual que vimos en la del adolescente, ¿vale? Sobre todo aquí especial hincapié en la valoración neurológica, porque puede haber patología de base. Los objetivos del tratamiento son minimizar la deformidad, maximizar el volumen del tórax y la función respiratoria, minimizar la extensión de cualquier fusión espinal si decidimos operar, y sobre todo pues, facilitarle la vida a estos niños, minimizar las complicaciones y los procedimientos que tengamos que hacer, las hospitalizaciones y la carga para la familia. Inicialmente en estos niños solemos empezar con un tratamiento no quirúrgico cuando las curvas son de más de 40-45, aunque aquí no tenemos unas guías tan claras como la del adolescente, ¿vale? Ahí veíais que lo definíamos pues, en función de la madurez y del COP, hacemos esto. Aquí tiene que ser mucho más individualizado todavía, porque son pacientes más pequeños, que normalmente tienen más patología, entonces es muy individualizado, con lo cual aquí vamos a hacer una generalización para que os llevéis una idea a casa de lo que estamos hablando, pero eso, es muy individualizado el tratamiento en estos niños. Habitualmente se empieza con un corsé de escayola, que en algunos casos es el tratamiento definitivo, pero en la mayoría lo que hacemos con esto es demorar la cirugía, intentar retrasarlo lo máximo posible. Los menores de 3 años suelen tolerarlo muy bien, se hace bajo anestesia general en una mesa de tracción, y lo que se busca es corregir la rotación de las vértebras y la deformidad, y normalmente hay que hacer un cambio cada 3 meses. A partir de, bueno, aquí veis un ejemplo de una corrección con un yeso de escayola, un niño de 8 meses, a los 12 meses y a los 3 años de llevar yesos seriados, con lo cual funcionar funciona, pero claro, hay que cambiarlos, hay que anestesiarlos y es un poco de lío, pero siempre es menos lío que una cirugía. Entonces por eso siempre se empieza por ahí. A continuación solemos utilizar los corsés termoplásticos, que es parecido al de yeso, o sea, el objetivo es el mismo, pero son mucho más cómodos, se pueden poner y sacar y les permite más movilidad a los niños, ¿vale? Veis ahí un ejemplo. También se hacen normalmente anestesiados para tomar medidas, y se busca con estos mantener la corrección que hemos conseguido con los yesos. Tratamiento quirúrgico. Hay muchas técnicas. Cuando hay muchas técnicas es que ninguna es perfecta. Entonces, quedaos con que hay que evitarlo en la medida de lo posible, y si no, retrasarlo todo lo que podamos. Hay 3 tipos de cirugías para la escoliosis de inicio precoz. Por un lado están los implantes que se basan en la distracción, por otro lado los que se basan en la compresión, y los que hacen un crecimiento guiado de la columna, que ahora veremos. Son todos implantes que le llaman growth friendly, ¿vale? Amigos del crecimiento, porque lo que buscamos es precisamente que no haya fusión, por eso que hablamos. Si fusionamos la columna, el tórax no va a crecer correctamente, no va a haber una correcta expansión pulmonar y puede tener implicaciones en la función, con lo cual intentar no fusionar lo menos posible. Esto es simplemente para que os suene lo que se puede hacer en estos casos. Si alguna vez veis una radiografía así, que sepáis de dónde viene.
Lo más habitual es que se utilicen los tallos de crecimiento, que como veis aquí son unos montajes que hacemos con ganchos y tornillos en la zona proximal y distal, y en el medio tienen unas barras que se pueden ir distrayendo, pero veis que aquí no se fusiona, solo hacemos fusión al principio y al final de la curva. El problema que tienen es que cada vez que necesitemos hacer una distracción es una nueva cirugía y sumamos complicaciones, pero bueno, hoy en día es quizás de los más empleados. El BEP se usó mucho, tuvo mucho auge, pero hoy en día está casi en desuso porque tiene mucha tasa de complicación, se desanclaban. Bueno, es un sistema que buscaba lo mismo, un crecimiento, un estiramiento de la zona de la curva a través de la distracción en la zona de las costillas. Estos implantes van enganchados en la costilla, en la zona distal puede ir en la costilla o puede ir anclado a la columna o en la pelvis, y también buscaba pues hacer una corrección de la curva desde la zona costal, pero tenía mucha tasa de complicaciones, los anclajes de la zona de las costillas se desanclaban, entonces tampoco tuvo el éxito que se esperaba. Los sistemas híbridos, de nuevo buscando una forma de tratar estos pacientes, pues mezclan un poquito las dos cosas que vimos antes, por un lado los tallos y por el otro lado el implante en la zona costal. Lo mismo, mucho arrancamiento de los anclajes en las costillas. Las barras de crecimiento electromagnéticas también tuvieron mucho auge hace 10, 15 años porque permitían hacer los estiramientos en la consulta. Tienen un imán muy potente, entonces en consultas seriadas lo que se hacía es que por esta zona de aquí se estiraba la barra, entonces conseguíamos esa distracción ahí. Ahora mismo han prohibido, digamos, el colocarlos de nuevo, y los que ya están colocados tienen que hacerse una revisión, por lo mismo, mucha tasa de complicaciones. El otro tipo de cirugía que se suelen hacer en estos niños, el crecimiento guiado, también conocido como Sheila, y lo que se hacía aquí es fusión en la zona proximal y en la zona distal, y en la zona del medio se permitía que las barras se deslizasen para que a medida que el niño iba creciendo se fuesen adaptando para tratar de evitar cirugías sucesivas, ¿vale? Entonces hacíamos menos cirugías que con las barras, Laura, se corregía menos. Laura, perdona, 5 minutos. Vale, estoy acabando, ya solo me queda el Schobermann. Y ya, por último, los basados en la compresión, que ahora sí que están un poquito más en auge. Este tipo de implantes, el tethering, a lo mejor os suena, y lo que se hace es frenar el crecimiento del lado convexo, un poco lo que hablarán, cómo se hace en las rodillas, la semiepifisiodisis y demás. Lo que hacemos es intentar que la vértebra no crezca por un lado y que sí crezca por el otro para compensar esa curva. Lo malo es que se suele hacer un abordaje anterior y tiene más riesgo de complicaciones también. Entonces, para resumir, de la escoliosis de inicio precoz, es muy importante tener en cuenta el desarrollo pulmonar por las implicaciones que tiene las deformidades del raquis en estos niños. Por eso se intenta hacer cirugías sin fusión. Lo más usado, las barras de crecimiento, y fundamental el tratamiento conservador en las primeras fases para evitar o retrasar la cirugía. Y ya por último, de la hipercifosis, dos cositas os quería comentar. Hablamos de hipercifosis cuando hay una angulación aumentada en el plano sagital en la columna, y lo más frecuente es que sea la enfermedad de Schobermann, ¿vale? O cifosis juvenil. Veis ahí que prevalencia entre el 1 y el 10%. Cuando la describió Schobermann allá por el 1920, en sus primeros estudios dijo que era más frecuente en hombres, pero actualmente lo que se ha visto es que la incidencia es similar en hombres que en mujeres. Es la primera causa de cifosis estructural en adolescentes y la segunda causa de dolor de espalda en niños y adolescentes. La primera es la espondilolistesis, ¿vale? ¿Cómo se define el Schobermann? Tenemos que ver que haya 3 vértebras consecutivas en cuña que formen un ángulo anterior de al menos 5 grados cada una y con irregularidad en los platillos, ¿vale? No hay una etiología conocida, es multifactorial, se han descrito muchos factores que pueden influir, desde alteraciones en los mucopolisacáridos, el índice de masa corporal, se ha descrito un montón de cosas, pero no hay una etiología cierta. Entonces, lo que sabemos es que es generalmente de evolución benigna y que habitualmente no necesita una corrección quirúrgica, ¿vale? Aparece en la adolescencia temprana, 8-12 años, y es una cifosis rígida.
¿Qué vamos a ver clínicamente? Además de la cifosis que van a presentar estos pacientes, veremos que tienen los hombros como echados para adelante, que tratando de compensar esa cifosis hacen una hiperlordosis lumbar y una anteversión de la pelvis, ¿vale? Todo para tratar de compensar. Y en el test de Adams vamos a ver que tienen ahí una jiba muy marcada. ¿Para qué nos sirve este test? Para diferenciar el Scheuermann de la cifosis postural. Hay muchos adolescentes que tienen esa postura, digamos, de ir así como con la chepa y que a veces nos remiten pensando que puede ser un Scheuermann, pero en realidad se corrige con la postura. Entonces es muy importante el diagnóstico diferencial. El test de Adams entre una cifosis postural y un Scheuermann, aquí vamos a ver que la cifosis no es angular y que con una hiperextensión o tumbándolos en la camilla esa cifosis se corrige, ¿vale? En el Scheuermann no se corrige. El tratamiento generalmente conservador, cuando tenemos curvas entre 50 y 80 grados. La fisioterapia puede ser útil para controlar el dolor, pero no cambia la evolución de la enfermedad, pero sí que nos puede ayudar pues eso, a controlar un poquito los síntomas. Y en cuanto a las ortesis hay poca evidencia. En general, en curvas entre 50 y 80 grados que son flexibles en pacientes inmaduros con un riser bajito, se pueden utilizar, ¿vale? Pero sin mucha fe. Pero tenemos esa arma ahí. Hay riesgo de que pierdan la corrección una vez que lo retiramos y hay que hacer un control cada 6 meses, un poco como en la escoliosis del adolescente, y usarlos entre 16 y 23 horas al día. Y el tratamiento quirúrgico es muy infrecuente en curvas que sean muy rígidas y sintomáticas y cuando falla el tratamiento conservador. Y ya solemos hacer esta cirugía cuando el paciente está maduro. El gol estándar de esta cirugía es hacer un abordaje posterior con osteotomías a diferentes niveles para corregir la curva y artrodesarlo. Pero ya os digo, es muy infrecuente y es raro que tengamos que llegar a ello. Lo importante del Scheuermann es diferenciarlo de la cifosis postural y para eso nos vale la exploración. Y nada más. Muy bien.